Hola gente, ¿cómo están? Arrancando otra clase más. Hoy vamos a hacer un tema súper importante que es teratógenos. Teratógenos, malformaciones congénitas, algunas alteraciones genéticas, en fin, todas aquellas cosas que traen como consecuencia que algunos de los procesos biológicos de desarrollo no se lleven a cabo como corresponde. Bienvenidos, mi nombre es Fernando de Rocha. Recuerden, la idea es que ustedes puedan seguir clase a clase, van a tener a disposición este material para poder verlo una y otra vez, pero no pueden dejar de ver el libro. Por favor, esto es simplemente una orientación, una ayuda extra, ¿sí? Ustedes tienen formalmente las clases de preguntas y respuestas, una a la semana, 2 horas para preguntar lo que ustedes quieran. Además, tienen mi Instagram, donde pueden directamente mandar un mensaje de audio, un mensaje escrito, tienen mi WhatsApp para mandarme preguntas e ir resolviendo día a día cuando están estudiando cualquier duda puntual. ¿Sí? Entonces, vimos para el primer y gran parte del segundo parcial el desarrollo normal del embrión, todos estos mecanismos que venían involucrados, y hoy vamos a ver algunas alteraciones. Como definición, malformación congénita es cualquier alteración del desarrollo normal presente al momento del nacimiento. Congénito quiere decir que está presente cuando nace, ¿sí? No confundirse con genético, que es una alteración de los genes, ¿sí? Congénito es al nacimiento. En líneas generales, estadísticamente, se dice que es hasta el 3% de los nacidos vivos. Pero habría otro 3% que no se detecta al momento del nacimiento. Son aquellos que pasados unos años uno se da cuenta. Y sería otro 3%. Así que aproximadamente entre el 5 al 6% de los nacidos vivos tienen alguna malformación congénita. Este 5%, si bien es un número grande, se cree que habría otro 5% que uno nunca se da cuenta, que uno después de grande, adulto, sospecha tiene alguna alteración genética o cuando intenta quedar embarazada, empieza a hacer estudios genéticos y ahí encuentra alguna malformación, alguna alteración genética puntual. Por eso sería casi un 10% de los que nacen vivos, de cada 10 uno. Es un número sumamente alto. Más pensando que la mayoría, ¿sí? De cada 10 uno, este 10%, la mayoría tiene que ver con cosas que hacemos nosotros que podríamos haber evitado. Si bien la mayoría de las alteraciones y malformaciones, por más que las detectemos en el 50% de los casos o más, no tenemos idea qué fue el agente causal, sí tenemos la sospecha de muchos factores distintos, que capaz la combinación de estos factores termine siendo el agente causal. Entonces, el 5% de los nacidos vivos tiene alguna malformación congénita, ¿sí? Evidente al momento del nacimiento o durante los primeros 5 años. Habría otro tanto que nunca nos damos cuenta, que se hará una radiografía en un control preocupacional y encontramos que hay una o dos vértebras que no cerraron bien, si hay alguna espina bífida, cosas muy sutiles que por ahí uno no se da cuenta en toda su vida. Entonces, casi el 10% tiene algún problema. La mayoría de este 10% no tenemos idea. Se llama de origen desconocido. Y gran parte, casi un 25%, es de origen multifactorial. Sabemos un montón de cosas que pueden haber causado en su conjunto este problema. Así que el 75% de las malformaciones congénitas no sabemos o es un conjunto de cosas que sospechamos. Definiciones. Teratología. Teratos significa monstruo. Antes cuando comenzaron siempre se asociaba esto a decir, no sé, algo religioso, brujería, un monstruo, un designo. Siempre se lo asociaba con algo más supersticioso, fantasioso. Y de ahí quedó esto de teratos monstruo y logía estudio, estudio de los monstruos. ¿Sí? Entonces, no sería una definición, un término muy lindo hoy, pero bueno, quedó así. Estudio de los monstruos, como definición. Vamos a ver algunos términos. Una disrupción es una alteración una vez formada una estructura normal. ¿Sí? Deformación es una fuerza mecánica que modela parte del embrión, una vez formado. Por ejemplo, una deformación podría ser, no sé, una mujer que no quiere mostrar que está embarazada y se pone una faja que comprime, o el cordón umbilical cuando comprime así un miembro, así puede deformar. ¿Sí? Una interrupción, anomalía, después que se formó, ¿sí? Por ejemplo, una obstrucción y termina cayéndose o muriéndose un miembro, algo por el estilo. Síndrome, un conjunto de anomalías que tienen una etiología en común, ¿sí? A diferencia de una asociación, que es la aparición de varias anomalías con una frecuencia mayor a la esperada por azar. ¿Sí? Por ejemplo,
es, vamos a poner ejemplos con números para tener una idea, ¿sí? Que una persona tenga una gripe en invierno, 1 de cada 10. 10%. Es frecuente. Que uno tenga no sé, una lumbalgia, ¿sí? Por un dolor muscular, 1 en 100. Que vos tengas los dos problemas al mismo tiempo, 10%, 1% se multiplica y me da ese 0,01% de posibilidades. Entonces es muy poco frecuente. Si uno multiplica las posibilidades 0,10 por 0,01, ¿sí? Te da una frecuencia súper baja. Entonces es muy raro que tengas las dos cosas juntas al mismo tiempo en el mismo momento. Ahora, si agarra gripe y lumbalgia muy frecuentemente asociado, no en el 0,001%, sino, no sé, 3%, 4%, es una frecuencia más alta de la esperada por simple azar. ¿Sí? O podríamos poner, no sé, que vos tires un dado de 6 caras y salga el número 1, es 1 en 6. Es una posibilidad en 6. Que tires otro dado y salga el 1, 1 en 6. Pero la posibilidad de que tires los dos dados y salga 1 en 6, 1 en 6, es 1 en 36. ¿Sí? 6 por 6, 36. Entonces ya es muy poco frecuente. Ahora, si vos tiras los dados y sale en el 50% de los casos 1 en 6, 1 en 6, es más esperado que lo que por azar debería darse. Entonces hay una asociación. ¿Sí? Nada, después hablaremos un poquito más. Lo que hablábamos hoy, la gran mayoría, casi 50%, es de origen desconocido, no tenemos idea. ¿Sí? Otro gran parte es multifactorial, casi 25%. O sea que sumamos, es casi un 70%, 75%, 3/4 parte, no tenemos idea, es un conjunto de cosas. ¿Sí? Luego le sigue lo genético, ¿sí? Lo ambiental y por último, ¿sí? Algunas otras causas como los vasos gemelares y demás. Vamos a ver algunos, o clasificando. ¿Sí? Siempre está bueno uno entender, dar la definición, la clasificación y después hablar puntualmente de las características. Y eso uno se puede orientar para todo. Cuando estudie, no sé, histo, decís la definición de epitelios, cómo se clasifican los epitelios y luego las características de cada uno. Y así todo. Sería lindo que ustedes puedan organizarse cuando estudien la definición, la clasificación, características. En cuanto a malformaciones congénitas, tenemos que pueden ser de origen genético o, ¿sí?, de origen ambiental, no genético, externo. ¿Sí? Dentro de lo genético puede ser una alteración en el número, que haya un gen, un cromosoma de más o un cromosoma de menos. O puede ser estructural, un pedacito de un cromosoma. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito después al final sobre lo genético. Pero dentro de las malformaciones tenemos de origen genético o no genético. Dentro de lo no genético puede ser una enfermedad materna preexistente o algo ambiental. Alguna droga, algún teratógeno, algún virus. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito después de eso. Pero con este concepto uno se va acomodando. Te hablo de malformaciones congénitas. En tu cabeza decís, de origen genético puede ser alteración en el número de cromosomas, que tengan cromosomas de más o cromosomas de menos. Eso es numérico. Si tiene de más, una trisomía. Si tiene de menos, una monosomía. ¿Sí? Si es estructural, un pedacito de cromosomas. Ahí hablamos de las translocaciones, ¿sí? Hablamos de algunas cosas puntuales, genéticas. Ahora, si hablamos de origen no genético externo, ambiental o materno, tenemos que entender que nuestra historia, con casi 2 millones de años sobre el planeta, para ubicarnos, hace 200 años la máquina de vapor. Comenzaron los primeros 200 años, no hace mucho. ¿Sí? Hay cosas que son relativamente nuevas. ¿Sí? El teléfono, mirá, y hace el tren. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Esta es una computadora, una de las primeras computadoras. Imagínate lo que es la ingeniería, lo que es la gente de sistema, las mentes brillantes para crear esa primera computadora. Yo hoy no tengo ni idea ni cómo poner esos dos cables para enchufarlo. Más que enchufar y desenchufar y poner un auricular. Pero imagínate la gente, mentes brillantes que pudieron crear esto, un auto, un barco. Y en ese entonces no teníamos ni idea de que un remedio podía causar un problema, de que un virus podía ser perjudicial para la madre embarazada. No teníamos idea. ¿Sí? Ahí tenemos las primeras computadoras. Mirá, no tenemos idea todavía. Alguien pudo compactar esa máquina gigante en algo más pequeño, le pudo dar más capacidad, más memoria, más velocidad. Ahí teníamos el sistema de OS, ¿se acuerdan esos disquetes? Bueno, no sé si son de mi época. Pero aún ahí todavía no teníamos idea de que la madre se podía contagiar de algo viral y traer un problema al bebé.
Hoy es algo re común, vos decís, no, una rubiola, una gripe, la mujer está embarazada, la cuidás, algún remedio, ¿no? Hay que consultar. En esa época no sabíamos. Entonces, mirá tanques de guerra, mirá estos autos, ¿sí? Entonces, esto es la década del 60. Vos imaginate cómo había avanzado la tecnología y todavía no sabíamos. Esto es para entender que esto de la teratología es algo relativamente nuevo, ¿sí? Y estos aviones, es increíble, yo cuando pienso en esto no teníamos idea de que la mujer podía, le dábamos cualquier remedio. En esta altura, la mujer está embarazada y tomaba cualquier remedio, cualquier antibiótico, cualquier anticonvulsivante, ¿sí? Entonces, para tener una idea en cuanto a números, la rubiola 1940, recién ahí, ¿sí? De hecho, para conceptualizarlo son 80 años. 80 años tu abuela, tu abuelo, hoy puede estar vivo, y cuando nació, la madre podía estar tomando cualquier tipo de remedios o enfermedades y no sabíamos. Enfermedades, en 1940, ahí se dieron cuenta, ahí empezaron a asociar que algunas enfermedades traían problemas a la mujer embarazada y empezaron a cuidar a la mujer embarazada de gente que estuviese enferma. Y para el 1960, recién ahí, con el primer remedio, que fue la talidomida, que trajo algo muy, muy, muy llamativo, ¿sí? Recién ahí nos dimos cuenta de que los remedios podían también tener algún problema a la mujer embarazada. Entonces, 1960 hablamos de 60 años. Tus padres. Tus padres podrían estar naciendo y tus abuelos toman cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, para tener una idea de que es tan nuevo esto, de hecho la talidomida, como fue un remedio que causó tantos problemas tan frecuentemente y tan groseros, la mayoría de los que lo tomaron le faltaban los brazos o las piernas. Y a la mayoría, porque hay muchos remedios que causa 1 en 100, poco frecuente. Entonces era muy difícil encontrarlo, porque vos imagínate que una vez que uno nace, tiene un problema, decía a la madre, ¿qué tomaste hace 10 meses atrás? El jueves a las 4 de la tarde. No sé qué tomé. En ese momento uno tomaba vino, fumaba, tomaba remedios que le daba el médico. Si vos me preguntás hace 3 meses atrás si tomé algún remedio, yo no me acuerdo. Imagínate a la mujer embarazada con todas las alteraciones emocionales, preguntarle hace 10 meses, 11 meses, hace 1 año atrás, ¿qué tomaste? Por eso era tan difícil hacer el interrogatorio y saber lo que uno tomaba, hacía o se enfermaba para asociarlo con alguna enfermedad. Pero claro, la talidomida causó tanto problema en tanta gente que fue súper evidente. Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que los remedios podían tener algún problema. Para que se vea afectado, tenemos que entender conceptos como la susceptibilidad, ¿sí? Que el momento en el cual uno tenga una enfermedad o tome un remedio es súper importante. No solo el momento, sino la carga genética que haga que sea susceptible a ese teratógeno, ¿sí? Entonces hay conceptos que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, depende la madre y depende del bebé, ¿sí? Cuando uno habla de la placenta, antes se pensaba que era una barrera. Hoy entendemos que no es una barrera que limita y protege, sino que sería como un riel de un tren que va en doble sentido. Que la venta de pasaje no es para todo el mundo, algunos sí, otros no, ¿sí? Pero pueden viajar varios pasajeros. Si no es una barrera, sino sería un medio de transporte ida y vuelta donde muchos se pueden incluso colar sin autorización, ¿sí? La carga genética es sumamente importante, ¿sí? Entonces siempre por eso está bueno cuando uno hace interrogatorio preguntar tus padres, tus abuelos, porque siempre está la susceptibilidad y hay muchos problemas que vienen a raíz. Entonces, ¿qué necesito para que se produzca una malformación? ¿Cuánto tiempo estuve expuesto? No es lo mismo estar expuesto unos minutos que un día entero, ¿sí? Vamos a ver algunos fármacos en general. El momento de exposición, ¿sí? Hay, ustedes recuerden, cuando hablamos de los mecanismos biológicos del desarrollo, ¿sí? Una de las cosas que tenemos de presente era la cadena de inducciones, que uno tenía que expresar un mensaje, ese mensaje llegar a una célula susceptible que tiene el receptor, y eso es en un momento puntual. Por ejemplo, vos tenés que sacar la carta de tu casa cuando pasa el cartero. Si vos sacás la carta fuera de tu casa un día antes, el cartero ni la vio, el viento se la llevó y el cartero no lleva la carta. Entonces vos tenés que sacar la carta de tu casa cuando pasa justo el cartero. El cartero tiene que llegar al domicilio cuando hay gente que se la reciba. Porque si deja la carta en la puerta, de vuelta, viene un día de lluvia y se mojo. Entonces, por eso es tan puntual ese concepto. Bueno, hoy con el tema
Los correos electrónicos para ustedes suena muy raro, pero imagínense eso, que vos tenés que sacar la carta cuando pasa el cartero. Y eso es la inducción o la señalización. Por eso el teratógeno que afecta a un receptor tiene que ser ingerido justo cuando el receptor se expresó en esa célula. Por eso el momento en el cual también la cantidad, obvio la concentración, la predisposición, como dijimos, genotipo del feto, el genotipo de la madre, ¿sí? Y el momento en el cual actúa. La edad gestacional es muy importante, ¿sí? No es lo mismo que un teratógeno afecte al bebé cuando se está formando que afecte al bebé cuando ya está formado. Si lo afecta cuando se está formando, tiene muchas posibilidades de tener un problema grave el bebé. Ahora, si el teratógeno afecta cuando el bebé ya está formado, tiene pocas posibilidades de ser un problema grave, ¿sí? Pero, al contrario, en cuanto a la posibilidad de contagiarse, es muy poco frecuente que se contagie al principio del embarazo, pero es muy probable que se contagie al final, ¿sí? Entonces, tengo que saber que al principio del embarazo, si yo recuerdo estas lagunas de sangre materna con las vellosidades terciarias, tenía muchas capas entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Por eso un remedio, un tóxico y demás es poco frecuente que pase porque las capas son muy grandes. Esas capas, conforme crece el embarazo y necesite más oxígeno, más nutrientes, se van afinando para dejar pasar más oxígeno, más nutrientes. ¿Sí? Entonces, como se afinan para el final del embarazo, es muy frecuente que pasen gérmenes, que pasen teratógenos. Pero si pasan, pocos problemas. Ahora, al principio del embarazo, las capas son largas, es poco frecuente que pase, pero si pasa, genera mucho daño. ¿Sí? En cuanto al ambiente, vamos a poner algunos ejemplos. Una niña joven, como cualquiera de ustedes o sus compañeros, 20 años, estudiante de fonoaudiología, que está en novio, que vive en Capital Federal, en una ciudad, o sea, instruida, universitaria, toma café. ¿Quién de ustedes no toma café? Es algo normal, ¿sí? Más cuando uno está estudiando para despertarse, toma alguna gaseosa cuando está en la facultad, café aspirina para el dolor de cabeza, cuando uno está muy embotado por leer un montón, una copa de vino a la noche o un vaso de cerveza, no sé, pongan lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a describir, fuma, o por ahí los padres fuman, no sé, o los amigos fuman o se juntan a estudiar. Hay muchas pequeñas cosas que uno por ahí pasa como desapercibidos, porque son cotidianos, porque uno piensa que no hace nada. Uno cuando inhala humo de cigarrillo de otra persona es un fumador pasivo. Claro, un fumador pasivo es muy poco frecuente que te genere problemas. Sí, muy poco frecuente, pero si te genera problemas, a vos no te va a importar la estadística. A vos te va a decir, ah, no, pero era el 0, no sé cuánto por ciento. Ya está, tenés un problema. Entonces, ir entendiendo esto como ir comprando numeritos. Uno va comprando números de la lotería para un problema. Claro, compraste un número, por ahí no te pasó nada este año. Compras dos números y no te pasó nada. Pero cuando compras 10, 15, 20 números, tenés alta posibilidad de tener un problema. Tuviste un esguince, te torciste un pie, es algo normal. ¿Quién no tuvo un esguince caminando, jugando, corriendo? Vas a la guardia, ¿qué te hacen? Radiografías, dos, tres radiografías, frente perfil. Tomas analgésicos, tomas antibióticos si hay alguna infección en la garganta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno se quiere acordar, en un día, en una semana, en un mes, uno puede haber tenido diferente exposición a diferentes cosas que no son tan saludables para ninguna persona en general. De tomar Coca-Cola, café, tomar remedio, pero lo tomamos como algo tan normal. ¿Sí? Después, obvio, estamos en invierno y estamos pensando que en 3 meses viene la primavera y empezamos a cuidarnos y empezamos a comer dietas ridículas bajas en nutrientes, ¿sí? No sé, unas ensaladas de zanahoria con medio huevo, de esas cosas ridículas que a veces uno hace. Y vamos a ver que la vitamina A, el exceso de esteratógeno, no por comer zanahoria, no por pero vamos sumando cosas. Como mal, estoy malnutrida, no sé, hago una ensalada de zanahoria, después utilizo cremas con vitamina A y después como tengo cansancio en la vista por estar leyendo mucho, el médico me receta sobrecitos con vitamina A. La hipervitaminosis A es teratogénica. Entonces vamos a no irnos a los extremos, sino empezar a entender la suma de pequeñas cosas que uno puede estar haciendo. ¿Sí? Hay vitamina para el cáncer celular. ¿Sí? No sé, ensaladitas, arvejas. Estoy estudiando, vivo solo, me hago ensalada, abro latas a cada rato. Conservantes, colorantes, acidificantes. Que obvio, cuando vos te fijas, la cantidad que tiene una lata no es nada. De hecho, hay un montón de estudios que dicen que la cantidad de conservantes que tiene lata no es malo para el cuerpo. Pero nadie hace un estudio de la suma de una lata, 2, 3, 4, 5 al día.
toda la semana, todos los meses, toda tu vida, ¿sí? Entonces cuando uno se pone a pensar, está consumiendo un montón de cosas artificiales, poco naturales, que no serían tan buenas para el cuerpo. Y de vuelta, suma todo. No mires nada en particular, porque todos los estudios son uno en particular. Todos los estudios, si vos consumís, sí, una lata, si vos fumas un cigarrillo, ¿sí? Entonces, entender eso. Lácteos, ¿sí? Quesos, fermentados. Y vamos de vuelta. Carnes, ¿sí? Cosas tan poco saludables hoy que lo tomamos como algo normal, ¿sí? Hoy ya entendemos que la gente que consume carne tiene más problemas que la gente que no consume carne. Ni hablar si vos tenés alguna enfermedad. Hay gente que ya tiene alguna enfermedad, 2 o 3 de base, y tiene que tomar 2 o 3 remedios. Y esto es algo súper común. Decir, mira, estoy tomando antihipertensivos toda tu vida. Gente que es diabética, que toma 2 pastillas para la diabetes, que se inyecta, que toma anticonceptivos. Los anticonceptivos son teratogénicos, causan problemas en el embarazo. Claro, uno los toma para no estar embarazada, pero cuando hagamos el tema de anticonceptivos, ahí charlamos un poquito de que la eficacia no es del 100%, es del 99,98%. O sea, de cada 1000 personas, 1 o 2 pueden tener problemas. Y a eso sumale si me olvido un día, si lo conservo, no sé, lo tengo en el bolsillo del pantalón, me siento y la temperatura no es adecuada, la humedad, expuesto al sol, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar que baja la efectividad. Y si estoy tomando anticonceptivos cuando estoy embarazado, tengo riesgos. Y así anda sumando, ¿sí? Entonces, hay que entender que mi vida afecta a mi salud. Y esto en todo en general, ¿sí? Lo mismo lo que estamos comiendo. Pasamos de una vida de comer plantas, frutas, verduras, de obtener alimentos más naturales a todo ultraprocesado. La cantidad de conservantes que tenemos, la relación entre calorías y nutrientes, hoy se cree que tenemos que consumir entre 7 a 9 porciones de fruta y verdura de diferente color de mi propia huerta orgánica para considerarme bien nutrido. Entonces hoy entendemos la cantidad de constipación que encontramos, de dolores de cabeza, de sobrepeso, de colesterol, de diabetes. La diabetes es una enfermedad que está creciendo cada 20, 30 años un 250%. ¿Por qué? Porque más alimentos ultraprocesados, más cantidad de harinas. Entonces, todos estos problemas tenemos que entender que forma parte de ese 70-75% de no tengo idea de qué es y el conjunto de cosas que estoy haciendo. O sea, 70-75%. Por eso tenemos que empezar a entender que vos querés una vida saludable, depende de vos. Empecemos a cambiar hábitos. Todo en general, no solo porque pensar en poder estar embarazada y cuidarme para no tener una malformación. Pensar que la mayoría de las enfermedades, casi el 80% de las enfermedades que vos puedas tener en tu vida, podés evitarlas con un mejor estilo de vida. ¿Sí? Entonces vos me decís, no, pero una pizza, ¿qué te puede hacer una pizza una vez a la semana? Yo te diría que nada. Capaz que todo el mundo te diría, no pasa nada. Una empanada y una pizza, una empanada. Me viene un cumpleaños, me viene un pancho. ¿Qué te puede hacer en un mes una pizza, una empanada, un pancho? Nada. ¿Qué sé yo? No sé, me compro esos arepas pequeñas, no sé, compro galletas dulces, esas. Tienen una carga de azúcar. Son súper empalagosas, no sé, hay un montón de marcas de esas galletas. Son riquísimas, pero no podés comer una. Son muy dulces. No sé, un alfajorcito. Si vos me decís un alfajor al mes, ¿qué te voy a decir? Nada. Ahora, después un asado y un asado al mes, te juntaban tus amigos también. Y una suprema napolitana con papa frita. Nada. Gaseosa. No una vez al mes, eso es a veces todos los días. Chocolate que te regalen, que te compres, chipá, facturas a la mañana, un heladito de postre, una torta. Cuando uno se quiere acordar, claro, uno dice, una pizza al mes, ¿qué te va a hacer? Una empanada al mes, un pan. Cuando se quiere acordar, son todos los días comiendo algo que no corresponde. Entonces, recuerden, la suma de pequeños errores diarios lleva a las consecuencias de una vida con enfermedades y problemas. Y esta predisposición que hablamos a veces de no sé qué pasó. No sé qué pasó, no. Tienes un estilo de vida poco saludable. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender que todo lo que hago me afecta. En todo sentido. Yo te invito hoy a que vos pienses en un 80% menos de problemas el resto de tu vida. No, no. Cuando uno se puede pensar en los padres, abuelos y tíos, y juntás, y este tiene este problema, este tiene esta enfermedad, le toma este remedio, y todos con achaques, con dolores, con molestias. Ahora te invito a que pienses al revés, 80% menos. ¿Sí?
Bueno, dentro de las noxas que conocemos, que son directamente proporcionales al problema, enfermedad, noxa, enfermedad, lo podemos dividir en, noxa sería el agente, el factor, lo que lo causa, físicos, químicos, maternos o biológicos. Dentro de los biológicos, virus, bacterias, parásitos o hongos, ¿sí? Son los factores que causan una malformación congénita evidente, ya declarada, diagnosticada y justificada, ¿sí? Físicas como la temperatura, mecánicos, compresiones, radiaciones, ¿sí? Fármacos, otros dentro de lo químico, enfermedades maternas. Vamos a ver algunos. Más allá de las que veamos hoy en la clase, vos tenés que saberlos todos, leer el libro, ¿sí? Recuerden, esta clase no evita que vos tengas que leer el libro para aprobar los exámenes, ¿sí? Dentro de los infecciosos, como las más comunes, las que más preguntamos, que te pueden preguntar todas las que están en el libro, vuelvo a repetirte, estudiar el libro. ¿Sí? Yo creo que algunos van a escuchar 2 o 3 de la clase, van a ir al examen y van a decir, pero esto no estaba en la clase. ¿Sí? Y ahí vamos a decirte de vuelta, vos tenías que leer el libro. El Lachman, edición 10 en adelante. ¿Sí? Mínimo. Infecciosas, rubiola, toxoplasma, cito, varicela, herpes, sífilis. ¿Sí? En fin, la temperatura alta constante también se cree. ¿Sí? Hay una asociación. Entonces, hay muchas enfermedades que por ahí no son teratogénicas, pero causan mucha fiebre muy alta, mucho tiempo, también tenemos chances por la alta temperatura. Porque se ha visto, por ejemplo, la gente que frecuentaba saunas, tenía una frecuencia de problemas más alto que la gente que no iba tan seguido a sauna. ¿Mm? Factores mecánicos, como por ejemplo la compresión. Esta gente que antes se vendaba, se ponía unas vendas compresivas para no mostrar el embarazo, que vos tengas poco líquido amniótico, el oligohidramios, ¿sí? También comprime. Vos tienes mucho líquido amniótico, polihidramios, una panza enorme, dura, tensión, no puedes comprimirla, o oligohidramios, falta de líquido amniótico, y uno hasta puede ver el contorno del bebé. ¿Sí? Dentro de los estudios que uno puede hacerse, ya sabemos que la ecografía no está demostrada que sea teratogénica. Alta cantidad de ecografía, no está demostrado, ¿sí? Entonces yo no sé si hacerte una ecografía todos los días, durante los 9 meses de embarazo, y no trae a que el chico tenga problema de atención en el colegio. Hay cosas que son muy sutiles en el futuro que uno no se da ni idea. Pero en líneas generales no está demostrado, podemos hacerla con tranquilidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque capaz que dentro de 50 años nos damos cuenta que era una locura, no sé, hacer tantos estudios al divino tomo. Pero la ecografía, hoy por hoy, es considerado como prácticamente, no vamos a decir inocuo. No está demostrado que sea teratogénico. Lo mismo en la resonancia magnética. Uno puede hacer una resonancia en la mujer embarazada. No está demostrado que sea teratogénico. Por el contrario, las radiografías, las seriadas, los contrastes, la tomografía, sí, está demostrado que es teratogénico. ¿Sí? Entonces es la suma. Porque dicen, no, una radiografía no es nada. Y vamos de vuelta, una radiografía, un cigarrillo, una copa de vino, una taza de cerveza. Cuando uno se quiere acordar son muchas cosas. ¿Sí? Todo va sumando. De hecho, ya con 5 radiografías, ya es altamente teratogénico. 5. Y vos pensás que si tuviste un choque de auto y no sabías que estabas embarazada, te hicieron placa de cráneo, frente y perfil, cuello, frente y perfil, tórax y después algún miembro que, no sé, que tengas un chichón en la panza, en un brazo, en una pierna. Si hay algo inflamado, te hacen más placas. Entonces es re común que vos en un día te pongas a hacer 7, 8 placas en un politraumatismo. Aunque vos estés bien y no tengas nada roto. ¿Sí? Entonces entender que hoy decir, no, cuando uno llega al hospital y está embarazado, uno se cuida. Sí, pero el 50% de la gente queda embarazado sin saberlo, sin buscarlo. ¿Sí? Recuerden esto. Entonces, cuando vos tenés unos días de atraso, y es normal que vos seas irregular y tengas unos días de atraso, no te vas a dar cuenta. ¿Estás embarazada? No. ¿Te cuidas? Sí. Claro, cuando uno pregunta, ¿cómo te cuidas? No, acá va afuera. Así es. Pero ella cree que estaba cuidando. Entonces, cuando le pregunta, ¿estás embarazada? No. ¿Te cuidas? Sí. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que uno puede cometer errores. Dentro de lo físico, la radiación, entender 500 milirens por año. ¿Sí? Dosis máxima, 5 radiografías, máximo en el año. Y vos pensás que por ahí te torciste un pie, te hiciste 2 placas en el tobillo. Claro, pero este fue en mes 1, después mes 2, mes 3, mes 4, te quedan un montón de meses, vos no sabés qué puede pasar el día de mañana. De hecho, uno no se acuerda, ¿no? Hace 8 meses me hice una placa. Y 5 placas, créeme que cualquier momento. ¿Sí? De hecho, una resonancia son casi 5 o 6. ¿Sí?
Entonces, ya una tomografía son un montón de placas juntas. Ya está. ¿Sí? Radiaciones. Las radiaciones, tanto radiación solar, que con la capa de ozono uno disminuye la posibilidad, pero radiación tenemos igual. Por eso uno tiene que estar con protector solar, más en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ¿sí? Más en verano. Pero hay que ponerse un protector solar. La radiación, en general, como la radiación ultravioleta, la radiación que uno puede hacer cuando se aplica una radiografía, afecta de forma directa e indirecta al ADN. Afecta directa e indirecta al ADN. Y esta alteración del ADN puede producir un cáncer. Entonces la gente cuando dice, no, yo quiero una radiografía por las dudas, me quedo más tranquilo. Si no la necesitas, no te la hagas. Dejen de pedir estudios. Créeme que en la guardia del hospital, la cantidad de gente que viene pidiéndome, ¿sí? No, no, estoy con un resfrío, pero tengo tos un montón, no se me pasa. Uno escucha los pulmones y no escucha nada. Excelente entrada de aire. Oxigenación 99%. No, pero yo me quedo más tranquilo si me hace placa. Le encanta irradiarse. Claro, después de 10 años vos tenés un cáncer de tiroides y decís, ah, me tocó. No, no te tocó. Fue la suma de pequeñas cosas que vos fuiste haciendo que en un momento tu cuerpo, lamentablemente, no lo pudo manejar. Entonces, eviten lo que no me hace bien. O un cigarrillo, vamos de vuelta, lo mismo. ¿Viste cómo decís? Evita fumar si vos sabes que trae problemas, que aumenta la probabilidad. ¿Sí? En fin, nada. Uno a veces piensa fumar, cáncer de pulmón. Dice, no, mi mamá no, fumaba y no tuvo cáncer de pulmón. Claro, pero tuvo un cáncer de mamas. El cigarrillo aumenta la incidencia de cáncer de mama. La gente vive con miedo de cáncer de mama, se hace mamografías todos los años, ecografía cada rato, y está fumando. Y vos decís, pará, tenés miedo de un cáncer y estás provocando o estás comprando números todos los años. De hecho, la mamografía es radiación, la radiación aumenta la incidencia de cáncer. Entonces, cuando uno se quiere correr, es todo un círculo de cosas. Pero bueno, radiación, daño directo sobre el ADN, rompe el ADN. Rompe el ADN, la radiación de forma directa. Claro, vos tenés un gen que te protege, que es el gen P53. Ese gen va revisando el ADN y donde ve algo roto lo repara. Entonces, radiación rompió, el gen P53 que va controlando, encontró un problema, lo repara. Si no lo puede reparar, mata a la célula, desencadena lo que es la apoptosis y se muere esa célula. Pues decís, qué bueno, tengo vigilantes, sí. Ahora, la radiación justo incide en ese gen P53. Lastimó al vigilante. Nadie controla. Aparecieron cáncer después del día de mañana. ¿Sí? Y la radiación indirecta. La radiación indirecta tiene que ver con que la radiación altera el electrón de la última órbita de otras moléculas y deja esa molécula alterada por la falta de un electrón. Y esa alteración se traduce cuando hace contacto ese electrón, esa molécula alterada con, no sé, con otra proteína o con el ADN y pasa ese problema de ADN. ¿Sí? Acá tenemos lesión directa sobre el ADN o indirecta. ¿Sí? Altera el electrón de la última órbita de alguna otra molécula y esta molécula alterada después toca el ADN o toca otra proteína que vaya a impactar con el ADN. Nada. Entonces, entender que las drogas se clasifican, ¿sí? En riesgo A, B, C, D. Si vos me decís una C y D, es teratogénica. A, sin riesgo evidente. Ojo eso. ¿Sí? Cuando hablamos de riesgo A, la gente lo toma como si fuese pasto, agua. ¿Sí? Y la idea es entender que no está demostrado, ojo. ¿Mm? Y mucho menos la combinación. Si no, este remedio no está demostrado que sea teratogénico. Claro, pero después lo sumás con este otro, con este otro, con este otro, y nadie hizo un estudio con esos 22 remedios que tomaste vos en el mes. Entonces, intentemos no tomar remedio, o lo menos posible. Me duele, bancatera. Duele mucho tomar un analgésico. 2, que te recete tu obstetra. ¿Sí? Y lo menos posible. ¿Sí? Vamos con los primeros. Talidomida. Fue el primer remedio en el cual nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque nacían sin brazos y sin piernas. ¿Sí? Algo que se llama amelia, meromelia y focomelia. Amelia es sin miembro. A, sin. Melia, miembro. Entonces, amelia, sin miembros. Sin brazos, sin piernas, era súper evidente. Algunos hacían sin los 4 miembros. Entonces, fue tan evidente, porque la mayoría que lo tomó tuvo ese problema, que dijeron, ¿qué tomaste? Y toda esa gente le tomó talidomida. Entonces fue muy característico. Vos imaginate que hay, por ejemplo, hay un remedio que puede tomar la mujer cuando está embarazada, afecta al bebé en formación y produce un cáncer a los 20 años, un cáncer de cuello uterino a los 20 años
como efecto teratogénico. Y vos imaginate cuando le preguntás con 20 años, ¿qué tomaba tu mamá en el tercer mes de embarazo? Y no sabe. Si uno no sabe lo que hizo hace 3 meses atrás, imagínate lo que uno hizo 20 años atrás. ¿Sí? Entonces, para tener una idea, cuando esto fue tan evidente, ¿sí?, que trajo problemas. Después léalo, ¿sí? Es muy frecuente porque fue primero, ¿sí? Te van a preguntar porque fue clásico y característico. ¿Sí? Era un antiemético, un tranquilizante, es normal el embarazo tener vómitos, así como le damos Reliberam hoy, se daba en ese momento, ¿sí? Basta, tengo mis perros inquietos, perdón. Aspirina. De vuelta, no está demostrado su teratogenicidad, pero causa un problema en uno de los conductos arteriosos, en un conducto entre el corazón, y puede producir un soplo. ¿Sí? En el resto, no lo sabemos. Remedios hay un montón, ¿sí? IECAS, es re común. El IECA es el enalapril para la presión, uno de los fármacos más utilizados hoy en Argentina, ¿sí? Y es teratogénico. Entonces vos venís tomando enalapril para la presión, quedaste embarazada, no te diste cuenta, problemas, ¿sí? Antidepresivos, ¿sí? Anticoagulantes, litio para la gente bipolar, antibióticos, ácido valproico, fenitoína, isotretinoína, hay un montón, ¿sí? Streptomicina, también me falta acá, que causa sordera, hay un montón de remedios, fármacos, que uno puede estar tomando. Y que siempre la pregunta es, ¿estás embarazada? No. Vos tenés que decir, no lo sé. Me cuido y explicar. Entonces uno ya puede saber si hay alta posibilidad o baja posibilidad. Drogas de abuso, ¿sí? Malformaciones en cráneo, cardíacas, retraso de crecimiento, retraso mental, problemas neuroconductuales. Un problema neuroconductual en tu chico de 5 años, tan difícil de ver. Uno, porque siempre lo negamos, no, es la maestra que es aburrida, es el colegio que no le exige mucho, o el colegio que le exige mucho. Típico, uno justifica de todas formas. ¿Sí? Si el colegio no te exige, no, se aburre, chico, después está distraído. Te exige un montón, no. Entonces, uno lo justifica tanto, y por ahí tiene un problema de atención, déficit de atención, como efecto teratogénico de las malas decisiones de la madre durante su embarazo. ¿Sí? En general, el retraso mental es algo bastante frecuente. Hay cosas muy leves, hay cosas muy graves. El tabaco, retraso del crecimiento intrauterino. El bebé es muy chiquito, muy propenso a infecciones y a problemas. Aumenta el riesgo de muerte neonatal y, casos más graves, retraso mental. ¿Sí? El tabaco, ¿sí? En general, algo muy frecuente, ¿sí?, son los chicos con bajo peso al nacer, abortos espontáneos, ¿sí?, infecciones frecuentes cuando nacen y riesgo de muerte. Pero también hay que pensar que el cigarrillo puede traer cáncer de labio, cáncer de laringe, de esófago, de tráquea, de estómago, de páncreas, riñones, vejiga. Entonces, mama, cuando no es solo el pulmón, decir, no, pero yo los veo fumar y los veo bien. No, claro, después parece cualquier otra cosa. Dice, no, pero ya dejó de fumar, fumó hace 20 años. ¿Sí? Claro, fumó hace 20 años, tomó alcohol hace 10 años, no sé, se le peso hace 5 años. La cantidad de cosas que exigimos por el cuerpo, ¿sí? Y esto es lo que hablamos, la cosa muy sutil no se da cuenta. Trastorno de conducta. No te das cuenta. Adolescentes súper rebeldes. Que uno va justificando por la edad, por el colegio, porque los padres se separan, porque uno justifica por todo. Realmente lo que menos podemos pensar es que tiene un problema. ¿Sí? Retraso del crecimiento intrauterino es algo que se va a ver en la mayoría, ¿sí?, de las malformaciones. Y esto es un subdesarrollo de todo el sistema inmunológico, por eso tiene mayor cantidad de enfermedades cuando nace, infecciones y muerte. ¿Mm? Alcohol. ¿Cómo vamos? Vamos a decir cuánto puede tomar. Y nada, ¿cuántos números querés comprar vos? Una copa me hace mal y comprar un número de la lotería y pegarle al gordo de Navidad. Muy poco frecuente. Ahora, le pegaste al gordo de Navidad y tenés un chiquito con malformaciones del tubo neural, retraso mental, ¿te querés? ¿No? Pues no te querés matar. Pero te vas a sentir tan mal por haber hecho una tontería así. Ya de por sí, el alcohol es una droga, no sé si sabían. El alcohol es una droga. Legal, pero es una droga. Entonces, consumís alcohol, estás consumiendo drogas. Yo la puedo dejar cuando quiero. ¿Le suena eso? Para todas las drogas es lo mismo. La puedes dejar, pero no la estás dejando, la seguís consumiendo. Social, bebedor social. ¿Sí? Sos un adicto social. Entonces, cuando uno se quiere acordar, hay muchas cosas que no nos hacen bien. De hecho,
ni siquiera es rica. Porque recordar la primera vez que tomaste una cerveza amarga, agria, fea. Claro, después uno se esfuerza por esto de lo social, de que es agradable, del grupo, y terminas tomando y después te termina gustando. Luego el cigarrillo. El primer cigarrillo, decime que fue, qué rico este sabor. No, horrible, todo sí, no te gustó, pero uno sigue esforzando. Imagínate, cosas poco saludables las forzamos para que nos guste. No, la verdad que el ser humano hace cosas que hoy, o mejor dicho, que hoy son tomadas como algo habitual, pero en 30, 40, 50 años van a decir lo que hacía esta gente. Van a decir, mataban animales para comer. No, 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 hay cosas que conforme vaya avanzando la sociedad vamos a ver que éramos tan primitivos y cavernícolas. Vos pensás que hace 400 años atrás teníamos esclavos. Otro ser humano era un esclavo. 400 años, no estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces hay cosas que cuando avanza la civilización, uno ve para atrás y dice, éramos cavernícolas, no sabíamos nada. Lo mismo, la verdad que la gente se lastima el cuerpo al divino botón. En fin, nada. Otros químicos, plomo, ¿sí? Que se encontraban antes en las pinturas, era muy frecuente, hoy ya está prohibido en las pinturas, pero bueno, en casas viejas, en algunas cosas uno puede encontrar todavía. ¿Sí? Rubiola, como dentro de los infecciosos, también, tenés que saberlo, tenés que saber todos. Pero la rubiola, como fue el primero, ¿sí? Fue característico, emblemático, fue la primera enfermedad que asociamos. Opa, la madre se enferma, el chiquillo tiene un problema. La madre se enferma de rubiola, el chiquito tiene un problema. La madre se enferma, cuando aparece muy seguido, comenzaron a sospecharlo. ¿Sí? Y a partir de ahí, la mujer se empezó a cuidar. Y empezamos a ver qué enfermedades tenía la mamá y empezamos a interrogar, ¿sí? Durante el embarazo y demás. Pero antes no. Lo mismo, década de 1940. ¿Sí? Hoy puede ser el abuelo de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Para tener una idea en contemporáneo, este abuelo está vivo, está ahí. Y cuando nació no teníamos idea. ¿Qué causa? Cerebro pequeño, microcefalia, problemas en el corazón y problemas oculares, cataratas. Esta es la tríada clásica. Además, produce sordera. Tenés que saberlo, más en biología, produce sordera. Pero la tríada clásica es microcefalia, problemas cardíacos, cataratas. Es la tríada de Gregg, el doctor que la describió. Toxoplasmosis, una infección por un parásito, no un virus como la rubiola, un parásito. Y este parásito hace su ciclo en el gato. En el gato ingresa, el parásito pone huevitos, sale la materia fecal de los gatos, lo ingerimos nosotros. Si estamos embarazados, justo en ese momento, el huevito puede causar un problema en el bebé. Ese es el ciclo común. Ahora, ¿qué gato? El bebé. Los gatos cuando son cachorritos. Entonces, estás embarazada, no eches al gato que tienes hace 5 años en tu casa, pobre. Y el gato bebé que no esté desparasitado. Igual hoy, en una sociedad moderna, tener un gato en tu casa sin vacunarlo, sin desparasitarlo, sería una locura. Más que una locura, sería maltrato animal. Hoy tiene que tener sus vacunas, tiene que estar desparasitado, tiene que comer bien y estar abrigado. Todo animal. ¿Sí? Como uno va pensando, ¿no? Conforme pasa la sociedad avanzando, dentro de 50 años van a decir, tenían a los perros en la calle, los sacaban sueltos, pasaba un auto y los podía pisar, una locura, cosas. Pero bueno, nada. El gato, no tengas miedo. Si tienes un gato, tienes un gato. ¿Quedaste embarazada? No te preocupes. El gato tiene que estar desparasitado. ¿Ya está? ¿Sí? Pero bueno, el gato bebé que no está desparasitado hace caca con sus huevitos del parásito y ese huevito podía ser ingerido por el chancho, la vaca, el pollo, el ternero y nosotros al comer esa carne cruda, mal cocida, nos enfermamos de toxoplasmosis. Forma más frecuente de contagio. No tanto la caca de gato, que sería raro que estés tocando la caca de gato con la mano, no te laves, o el gato lo pise y camina por la mesada, si hay posibilidades, pero de vuelta, es el gato bebé que no esté desparasitado. La forma más frecuente es la carne roja mal cocida. De vuelta, la carne roja no es saludable, así que debemos no comer carne, entendemos, hagamos lo posible por no comer tanta carne. Si la vas a comer, bien cocida, porque de cruda no matas a los huevitos y esto ingresa en nosotros. Y si estás embarazada, este huevito eclosiona y pasa el parásito al bebé. Pasa el parásito al bebé y puede generar calcificaciones cerebrales. Puede generar microcefalia, problema de retraso mental severo. ¿Sí? Entonces, nada. La toxoplasmosis, recuerden, el gato bebé, pero más frecuente es el parásito que hace ciclo intermedio en otros animales, que después nos comemos. Traten de no comer seres vivos. Intentemos. ¿Sí?
Entonces, ¿a quién temerle más? ¿Al gato o a la vaca? Y nada, el fondo de los contagios es comer carne cruda. Que decís, no, no, me gusta jugosito, me gusta término medio. Claro, no, no matas los bichos y te los comes. Como hablábamos al principio, esto para tóxico como para todo. Al principio, primer trimestre, mucho daño, pero el amarillo es contagio, muy poco se contagia, porque dijimos que la barrera hematoencefálica, esta separación entre la sangre con todas las capas de citotrofoblastos, sincicio y el mesodermo son muy anchas, entonces pasa muy poco, pero sí pasa mucho daño. Al final del embarazo pasa muy frecuentemente, muy seguido, pero el daño es muy pequeño porque está formado el embrión. Esto es para todos los teratógenos en general. Citomegalovirus, ¿sí? Otro virus, enfermedad de mamá, puede pasar al bebé. Retraso mental, sordera, polioretinitis, microcefalia, hidrocefalia, ¿sí? Dentro de las enfermedades que afectan a los genes. Vuelvo a decirte, te nombro algunos para que entender algunos procesos, pero tienes que saberlos todos, estudiar del libro. Las enfermedades genéticas, hay un montón, ¿sí? Pueden ser del número o de la estructura. Del número de cromosomas, me sobre uno, me falte uno. Si me sobra uno trisomía, me falta uno monosomía. Pero ese es un pedacito que se rompe, ¿sí? Una deslección, se rompe un pedacito en cromosomas. Tengo una enfermedad cromosómica estructural. Puede ser una translocación, mira, se rompe y se pega en otro cromosoma, ¿sí? Entonces puede haber un montón de pequeñas causas. Y si son por número, por lo general son no disyunción. No se separó, se fue el cromosoma por una célula, y si esta célula se fecunda, normalmente tendrá que tener en la meiosis un cromosoma para cada lado. Si se fueron los dos para acá y viene el papá con un cromosoma, tengo 3 cromosomas de un solo par. Trisomía. ¿Sí? Dentro de las trisomías, la más frecuente, la que tienen que saber sí o sí o sí o sí, es la de Down, porque la vamos a ver muy frecuentemente en el trabajo diario, ¿sí? Es muy frecuente. Es una de las malformaciones o trisomías más frecuentes que tienen una vida extendida, ¿sí? 40, 50 años, suelen tener muchas malformaciones cardíacas, ¿sí? Muchas características faciales muy evidentes, ¿sí? Léanlas, sépanlas, ¿sí? Síndrome de Edwards, otra trisomía, pero por lo general mueren en pocos días, a lo sumo algunos meses, ¿sí? Las trisomías no viven mucho, salvo la de Down, el resto, pocos días, meses, ¿sí? Creo que la de Pató hasta un año puede vivir, pero se mueren muy rápido, ¿sí? Trisomía del par 18, trisomía del par 13, ¿sí? La de Pató, lo mismo. Yo hago un cariotipo, lean cómo se hace un cariotipo, y cuando veo 3 cromosomas de un par, trisomía. Si hay trisomías de otros pares, se aborta. La que nace en par 13 y 18, pero se muere hasta el año, y par 21. ¿Sí? Trisomías. Monosomías, que me falte un cromosoma. ¿Sí? Yo tengo que tener 23 pares. De A2, así, 23. Me falta uno, tengo 22 pares y uno que quedó suelto. La única monosomía que sobrevive es la síndrome de Turner. Monosomía del par sexual. Vieron que la mujer tiene XX, el hombre XY. En el caso de que tenga solo una X, me falta el compañero, tanto la X como la Y me faltan, tengo solo una X, se llama síndrome de Turner. Al no tener la Y, obviamente tiene caracteres femeninos, ¿sí? Entonces se ve como si fuese una niña, ¿sí? Pero no desarrolla caracteres secundarios, ¿sí? Como una niña de baja estatura, no desarrolla mamas, no desarrolla curvas, ¿sí? Suelen ser estériles. Trisomías del par sexual. Ya dijimos de los autosomas, los cromosomas. Tenemos el par 13, 18, que viven menos de un año, y el par 21, síndrome de Down, ¿sí? Que es uno de los que tienen larga sobrevida. Ahora, del par sexual, monosomía, síndrome de Turner, trisomía, Klinefelter, como las más características. Después hay una trisomía que es el triple X, meta hembra, super hembra, y X y Y. ¿Sí? En fin, hay otras, pero son poco frecuentes. Síndrome de Turner, ¿ves? No desarrolla caracteres secundarios, suele tener un cuello corto, que se llama una membrana, que este cuello así, como en esfinge, se abre, bien amplio. Y malformaciones del tubo neural, esto lo dejamos para el sistema nervioso, creo que ya lo dimos en el sistema nervioso. Chicos, manden mensaje por Instagram, Fer,
punto darrocha, ¿sí? Me mandan mensajitos y respondo lo que ustedes necesiten. Nos vemos en la clase de consultas y luego en los exámenes. Chao, chicos.